Para molestar contigo. Oye, No, pero de verdad, oye, yo te veo, ya me empezó a picar todo. Yo, gracias a Dios, tengo que decir que unas cosas que agradezco a la vida es no ser alérgica. Yo todo el año. Porque tengo amigas Es que son terrible. terribles, pero terribles, andan todo el día con el pañuelo, ¿Y estornudando, quién tienen que ir a podrá acostar. ayudarnos? El doctor Pedro Mardones. Mira, cáchate por favor lo que le voy a contar. Él es inmunólogo, director médico del Centro Alérgico, no que él sea alérgico, ya, del Centro Alérgico, y presidente de la Fundación de Aerobiología y Anda. Medio Ambiente y creador del sitio polenes.cl. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Ayúdenos, doctor, Ayúdate, por ayúdenos. favor. Oye, pueden mandar su pregunta al doctor al más 569-3188-2414. Para partir, ¿a qué se dedica esta fundación? Usted ya nos estaba adelantando algo, a estudiar cada año el fenómeno de la alergia, porque siempre va cambiando. Exactamente, vamos todos los años y todos los días. Se va midiendo el polen que hay en este caso en Santiago. Tenemos estación de monitoreo y también tenemos estación de monitoreo en Talca. Ya. Entonces podemos ir viendo día a día cómo va cambiando el polen y la verdad que todas las temporadas son un poco distintos. A veces la tendencia en el mundo es que se adelanten. En Santiago en general se mantienen, pero sí se ha visto que se han alargado Exacto. y que la cantidad de polen ha aumentado muchísimo. Nosotros empezamos a monitorizar el año 1994 esto. Doctor, ¿y si cambia el polen, cambio la pastilla para la alergia? ¿Cómo lo hago? Porque No necesariamente, las pastillas para la alergia han ido cambiando porque han ido mejorando. Antes eran muy mal y daban la sueño, loratadina, la clásica, ¿no? Esas ya eran un poquito mejores. ¿ah? Ah. Ahora hay mejores, pero se han incorporado otros medicamentos buenos y en general un alérgico controlado a tiempo, y eso es la importancia un poco medir el polen y alertar a la población, o Ya. por lo menos informarla, ¿no? ¿Ah? Porque una persona que es alérgica, si se trata a tiempo, en general tiende a ser más fácil el tratamiento, a tener muchas menos complicaciones, así que la idea es ojalá poder monitorizar, ojalá se pudiera monitorizar todas las ciudades, porque los alérgicos de cada ciudad son distintos. Exactamente, cuando uno habla de alergias aquí, la verdad que todo el mundo piensa que las alergias son igual aquí en Algarrobo, en La Serena, Valdivia, y claro. nada que ver. Los pacientes se tienen que diagnosticar de una manera distinta. Los médicos van a tener una herramienta enorme para entender cómo funciona, porque un paciente alérgico, por ejemplo, aquí va a funcionar nada que ver en otra provincia, en otro lugar. Doctor, Y hay pero que entonces, perdón, si yo llego a su consulta, "Ay, doctor, pero estoy Sí, desesperada, desesperada". Usted primero pregunta, le hace como obvio, sus preguntas básicas, pero dice, ¿de dónde eres tú? ¿Vives cerca de la playa, la montaña? Exactamente. Ya. Mira, yo tengo un cierto vicio ahí, porque como Ok. llevo harto tiempo en esto, pero yo es más, en muchos pacientes me meto a Street View ¿Ya? y veo dónde están, porque de hecho hay algunas alergias muy complejas que afortunadamente son muy raras, pero que se está viendo que la exposición a distintos pólenes no solo está generando la rinitis y el asma, sino que está generando determinadas alergias alimentarias. Entonces, a mí de repente me llegan alergias alimentarias raras, pues tú, y yo les digo, a ver, usted está viviendo, ahí te ponís tipo Doctor House. No te de puedo entretenido. creer. Me encanta Y la le cosa. decís, tú viví en tal parte, incluso en los países. Y te dice, por ahí. y te dice, sí, Te dicen, doctor, sí, ahí no, y ahí que hay, pero Oh, olvídate. pero la ¿no? alergia alimenta que hay como tarotista. No, más o menos, súper El entretenido. brujo. ¿La alergia alimentaria puede tener que ver con el medio ambiente? Absolutamente, absoluta. No en todos los casos, afortunadamente son pocos, porque son pacientes que a veces tienen choque anafiláctico. Claro. Pero lo que se ha visto es lo siguiente: nosotros en el Centro del Alérgico estamos estudiando las alergias, algunas, las más complejas, con un diagnóstico molecular, un test que se llama ALEX. Entonces tú puedes saber de un polen, por ejemplo, cuando un paciente es alérgico a un polen, no es que el sistema inmunológico esté en contra de todo el polen, sino que está en contra de la partícula 1, la 2, la 3 o la 4, a veces la 1 y la 2. Bueno, el resultado es que hay determinadas partículas en el polen que están en algunos alimentos. Oh. Y esas partículas, lo interesante es que con la contaminación y el cambio climático, esas partículas se han sobreexpresado en algunos pólenes, en el plátano oriental en el caso de Santiago, el abedul, por ejemplo, en el caso de Coyhaique. Entonces las personas acá, ponte tú, algunas y pocas, que están muy expuestas al plátano, pero muy expuestas, en ocasiones empiezan a hacer anafilaxias o reacciones muy graves cuando comen lechuga o urano. Ya empieza con... Claro. O en Coyhaique, porque tú has tenido varios pacientes que cuando comen manzana se le hincha la boca. Bueno, eso no progresa mucho porque esa molécula se digiere después, afortunadamente, en el estómago. Pero en el fondo la exposición polínica se ha visto que configura mucho
las alergias de otro tipo. Doctor, Doc, perdón, cortita. Dale. A raíz de la anafilaxia que usted habla, ¿esos pacientes tienen un medicamento de emergencia por si no Lógico. pueden llegar a la No, urgencia, absolutamente. ¿no? Lo primero es estudiarlos muy bien, ver a qué es lo que son alérgicos. Y lo segundo es tener recetas de emergencia. Ahí está clásicamente el Eviven, que es una dosis de adrenalina que te salva la vida. Que se le inyectan. Sí, ¿cierto? ahora una anafilaxia no es sinónimo de muerte. ¿eh? Como la Uma Thurman. Claro, más o menos. ¿eh? Truman Show, ¿no? Va, no, de Truman Show, no, de Pulp De Fiction, Pulp ¿verdad? Fiction, claro. ¿eh? Así que ahí esos pacientes andan con el EpiPen. Tienen que andar con Doctor, el y EpiPen. a Cristo iba a decir. Pero lo olvidé. Ay, pero no, tampoco. Ya la clásica rinitis que tengo yo ahora, que varios tenemos, nos dan un medicamento. Por ejemplo, yo estoy con Alexia Ford, Sí. Vaya propaganda que le hiciste, tenés que ir Ya, al laboratorio. pero no funciona. Pero no funciona. No funciona, porque pide cómo estoy ahora. No, pero es verdad que se vence, que el cuerpo se vuelve inmune y tienes que ir cambiando el medicamento. Con los antihistamínicos es muy discutido. Generalmente lo que pasa es que cuando no te está haciendo efecto ninguno va a funcionar demasiado, porque quiere decir que la alergia está muy intensa y lo que necesitas es agregar otro tipo de medicamento. ¿En combinación? Como En el combinación. Nasonex. Sí, ¿Y en tienen combinación. efectos adversos todos estos medicamentos? Porque es que hay gente que lo usa todo el año Sí, eso. y que les van aumentando las dosis. Mira, afortunadamente los de segunda generación, que son la esloratadina, la leocetiricina, la fexofenadina, la bilastina, etcétera, después pasó la Rupatafaterina. canasta de la Sí, fundación. sí. Bueno, todos esos en general tienen pocos efectos adversos, pero igual hay gente sensible, o sea, hay gente que a algunos les da sueño, otros pacientes de edad que el tema prostático se les puede afectar un poquitito. Cuidado, entonces, Cristóbal, ahí. hay que tener un poquito de ojo igual al darlos, pero en general son bastante eficientes y bastante seguros. Pero lo que sí pasa es que la gente se los automedica y en términos generales la alergia, por ejemplo, en Santiago de repente tiene sus pics tan severos que van digamos, siguiendo un poco el polen. O sea, el Exacto. enfermo que tiene la alergia va haciendo la Al misma ritmo del curvita polen. al ritmo del polen. Y que tienden a ser un poco ineficientes a veces, la automedicación tiende a ser un poco ineficiente. Y doctor, ¿por qué hay gente, aquí me escribe Sandra, que ella tiene alergia todo el año? Porque no solo los pólenes que son estacionales, sino que además hay esporas de hongo, los ácaros del polvo, que no son tan frecuentes en Santiago, pero que en algunas casas que tienen humedad o comunas que tienen más humedad, eso están en las camas, en los colchones, en los muebles, en las alfombras, eso están todo el año presente, entonces la gente está todo el año con síntomas. En la playa el ácaro es muchísimo más frecuente y lo otro que se ha visto mucho últimamente es que la alergia a los epitelios, sobre todo al gato, es muy frecuente. Mi hija. Muy buenos días. Y cuando yo era chica, nos hacían ese examen que te ponían en el brazo distintas cosas, ¿cierto? Y ¿Todavía? hacían todavía el mismo Me lo examen. hice el Sí, otro día. todavía se hace, y es un muy buen examen. Hay que contar con buenos extractos, eso sí, y los extractos apropiados para cada ciudad. Esa cuestión es una cuestión súper importante y en la Fundación La veremos que estamos haciendo ese trabajo un poco de informar, porque cada ciudad, y esto es un aviso a las autoridades de salud, tiene que tener su panel particular. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto, en Valparaíso nosotros estudiamos los alergenos. Y el resultado es que detectamos la primera causa de alergia en Valparaíso, que era un polen que no se conocía. De hecho, no se conocía la maleza. Y resultó de ser la primera causa. Entonces, ese polen genera un perfil de pacientes con alergia. Hay que diagnosticarlo de una manera. Tratamiento distinto. El tratamiento un poco distinto. De hecho, los tratamientos específicos, que hay tratamientos curativos, que tienden a ser curativos, tienen que llevarle ese polen. Si no, no pasaba nada. Mire, acá dice doctor, buenos días chicos, mi caso es el siguiente, mi hija tiene 10 años y tiene alergia a la primavera, ella toma levocetiricina y a veces no le funciona, como que ya es inmune, debería hacerle exámenes, me dijeron que cambie un año, llevo y otro año clorfenamina o loratadina. Que vaya variando. En general va a tener el efecto muy similar, porque son todos más o menos parecidos. Entonces ahí lo normal es que vaya un médico. Mira, un alérgico debería al menos, por lo menos, una vez al año, y si quieres cada 2 años, una vez por lo menos, tener un diagnóstico más especializado, porque los tratamientos son un poco personalizados en el sentido que yo te veo a ti, pues tú y tú me cuentas tu historia y yo sé entonces ya... Bueno, me que- separé hace poco y... Pero si no es psicólogo, Mali. perdón, Mali es perdón. inmunólogo, no psicólogo. Pero también eso parece que las cosas emocionales tienen que ver con la ¿También? alergia, así ¿También? que... Sí, doctor. Sí, po, Por se ha eso estoy visto- para la cagada, doctor. Oye, ¿Verdad? los grandes eventos convulsivos son en septiembre. Entonces ahí Sí, parece po, que... la cuestión de Y la además energía. hay gente que se
deprime con la alergia porque se secretan un montón de mediadores que afectan el sistema nervioso a veces, y hay personas que se deprimen, Oh, chuta, que les claro. baja la presión. Pero es que además es tan desagradable. Imagínate dormir No, mal. mal. Imagínate a la gente Respirar que se mal. tape un poco la nariz, No, la atroz. gente, y que eso lo tenga durante 2, 3 meses. Eso se ha estudiado y se ha estudiado muy bien. Horrible. Cómo la calidad de vida y la productividad en la pega disminuye mucho. Eso se estudió en telefonistas, ponte tú. Que en los telefonistas salvajes como los tienen de controlados. Sí, O súper sea, estresados, tú pobres. sabes perfectamente el minuto que habló, los que no habló, los que... pues, cuando No, al y baño. además está siempre Lo que- grabando, ¿viste? Que Sí. dice, esta conversación puede ser grabada. O sea, está todo O sea, el rato. después las métricas ahí son impresionantes. Bueno, y se estudió en telefonistas la baja productividad en la alergia, y es impresionante, son millones y millones de dólares en los Doc, en los países y médicos. cuando un paciente tiene un tratamiento correcto, o sea, lo diagnostican bien y hace un tratamiento, ¿lleva una vida completamente normal mientras dura este Casi tratamiento? completamente normal. Qué heavy. En general es difícil que esté 0 síntomas, pero hay maneras de estar súper bien controlado, de no tener problemas, de pasar la temporada, que en este momento se ha ido alargando, porque ya las temporadas no duran un mes ni dos, duran 3, 4, 5 meses. Es muy frecuente ahora que la gente empieza en septiembre y termina en marzo, y se va con mucha frecuencia. Chuta, No pasa alargando. nada. No se preocupe, haga lo que quiera, tírelo. Sí, no pasa nada. Buena madera acá. Madera No se marfil. Claro. preocupe. Oiga, doctor, mira, aquí tenemos otra pregunta. Dice, yo quiero preguntarle al doctor, la mayoría de las veces que me va a bajar el periodo, quedo llena de mocos y tengo que tomar algún antialérgico. ¿Tiene alguna relación? Sí, hay una relación. No está tan claro por qué, pero sí. Hay gente que... Yo también me que resfriaba ¿En serio? antes de que me sí, llegara. sabes que es Sí. bastante frecuente, no está tan claro. Se supone que algunas de las hormonas que están en el ciclo, digamos, menstrual, podría aumentar un poco o sea, hay rinitis hormonales, digamos, y esa Qué estaría un poquito en loco. esa esfera. Doctor, sí. y me pasó a mí y he escuchado a otra gente que le pasa que yo era mucho más alérgico antes, cuando Ujú. niño. Y se Sí. fue cada vez a menos. Sí. Y ahora me da, pero es bastante leve. La piscola. ¿Eso es recurrente? Es más o menos frecuente, pero tiende a ser más frecuente con más años. Tú te dejaste antes. O sea, Sí, el la sistema verdad, sí. inmunológico se aviejó un poquito antes, pero bien, o sea, generaste tolerancia. Hay un tratamiento, pues tú, que es la inmunoterapia, que tiende a generar lo mismo que te pasó a ti naturalmente. Que en el fondo las personas, lo que uno tiende a hacer es ir entrenando al sistema inmunológico para ir generando tolerancia. O Eso sea, te pasó naturalmente, que hay gente que le pasa. Deberían estudiarme. Si nazco alérgico, muero alérgico. Solo tratar. En general son varios años, y con la edad se tiende a ir quitando. Ahora, lo que sí pasa a veces es que siempre hay una pequeña tendencia. Entonces la gente, por ejemplo, empiezan los niños alérgicos, se les pasa con los años el asma, Sí, al que mío le se les pasó tiende a eso. pasar, y después empiezan con la rinitis alérgica. ya. Eso tiende a pasar. Acá Y dice- otra cosa, perdón, que también la he visto que es muy recurrente. Tengo un hijo de 5 años y lo he visto mucho en sus coetáneos, que tienen alergia a los niños y rápidamente les dicen hay que sacar la adenoide. No, Y arrasan a todos lados. Sí, eso ya no pasa tanto en general. Es cierto que hay niñitos más chicos que tienen unas adenoides que son muy obstructivas, que generan respiración bucal, que la sinusitis, y ahí sí, pero la indicación de sacar la adenoide a los 5 ya es menos, porque en general a esa edad las adenoides se van achicando ya. No, claro, no, esto ya digo cuando él tenía tipo 3 años, Ahí- él pasaba mucho en los Sí. compañeritos. Y muchos, digamos, tenían la indicación clarita porque era demasiado la obstrucción y demasiado las complicaciones, y otros seguramente se les ha ido pasando porque ese tejido adenoideo se va naturalmente achicando, pero claro, en ciertos pacientes está la obstrucción del momento que si no se la saca es muy complicado. Pregunta del público, dice, hola chicos, mi esposa a veces está todo bien y amanece con los ojos hinchados y rojos. Otro día con el labio hinchado. Sí, ¿qué le estáis haciendo? Está fumando mucho y capaz le está mordiendo. Y tiene que tomar antialérgico. Y ahí se le pasa. ¿Será que es alérgico o alérgica? No sé. Es difícil saber exactamente lo que tiene, porque está desde la persona que amanece con el ojo un poco rojo, un poquito hinchado, y resulta que duerme con el gato. Eso es súper frecuente, ponte tú. ¿Ah? Y está la otra persona que efectivamente tiene un edema de párpado, o sea, que amanece con el ojo así hinchado, con el labio muy hinchado. Y eso muchas veces obedece, por ejemplo, a que tomaron un antiinflamatorio la noche anterior, o que de repente comieron algo que le dio alergia. Y casos mucho más extraños se llaman angioedema hereditario, en que hay un problema genético y que la persona tiene la predisposición a hacer estos angioedemas, que se llaman, de manera recurrente. ¿Ah? Pero eso es raro. Yo diría que lo más probable es que sea un enrojecimiento y qué sé yo,
sea el gato, los ácaros o alguna cosa que esté dándole un poco de dermatitis, blefaritis. Y acá Está echando dice, algo raro. consulta, ¿pueden hablar de la alergia con tos seca y con un mínimo de estornudo? ¿Está como cambiando un poco el cuadro de la alergia a veces? La tos seca puede ser por un montón de cosas, entre ellas la alergia. En general, cuando hay una tos seca, hay un poco, para saber qué alérgico, hay un poco de contexto, ya sea algo de rinitis, estornudos, de picazones. Ahora, pasa que se combinan las cosas, ponte tú, las alergias y el nivel de polen. Se ha visto que nosotros ahora estamos haciendo un estudio con la Universidad Autónoma, la doctora Loreto Fuenzalía. Es muy interesante porque lo que se está viendo es que los niveles de polen, incluso en los pacientes que no son alérgicos, están muy relacionados con el aumento de cuadros virales. Ah, Entonces de se repente confunde. se confunden y incluso pasó el cuadro viral y queda un poquitito una cosa que los alérgicos tienen que se llama hiperreactividad bronquial. Es decir, los bronquios son súper susceptibles a cualquier cosa, al cambio de temperatura y quedan toses pegadas mucho rato. Entonces ahí pueden ser muchas cosas, incluso el reflujo gastroesofágico puede generar sí. todo. Así que ahí son muchas cosas, entre otras, ahí Está va chorreando llegando el ahí, ¿eh? ¿Dani? Y doctor, ¿y qué pasa si uno confunde el cuadro? Por ejemplo, era resfrío y se transformó en, o al revés, o era alergia y uno le dio a mí o a mi hija remedios para el resfrío. ¿Eso repercute en la alergia o en el otro cuadro, se entiende? No repercute tanto, puede ayudar un poquitito los remedios para los resfríos, tienen a veces un poco antialérgico, Ah, pueden apoyar un perfecto, poco, pero ya. lo más probable es que perdure el cuadro Ya, y que no... que se eternice también, porque de y repente- que dure mucho. Ya. A veces esas toses hiperreactivas, ponte tú, pueden durar un par de meses. Uy, y, sí, ¿eh? terrible. Ah, ¿viste? Y a lo mejor uno la confunde. El otro día estábamos conversando con un broncopulmonar, ¿te acuerdas? Sí, po. del Del coqueluche. coqueluche. Y a lo mejor no es coqueluche y alergia lo que tiene, po. Puede ser. Ahora la tos de coqueluche es muy característica. Ah. Son unas toses muy fuertes que Compulsivas, terminan Uno se ahoga. y producen Mira, como un actúa, pequeño... Actúala. Y No, pues si no pequeño- viene Puede, cada rato. puede mejorar, ¿eh? Pero tú Estoy sientes tosiendo que es menos. coqueluche o alergia. Pregúntale al doctor. No, yo creo que las dos en mi caso. Una mezcla. Sí. Qué Sí, lata. pero, cuando- pero no creo que porque estaría con la coqueluche. Es que ya se pasó ese momento Ah. que venía como con ahogo. Ah, porque el Ya. coqueluchento tose todo el rato. Tosen unas toses perrunas muy fuertes y muchas veces como que tan fuerte se produce un verdadero espasmo laringe, como un calambre de la Sí, queda laringe. como- Así como, Oh. ahora, afortunadamente, eso como que no mata. Yo no he visto a nadie que se haya muerto. Siempre entre el aire. Siempre Ya, entre el aire, por pero a alguna veces... lado. Por Sí, algún lado. por Y que algún los lado, pero a niños- veces... Y que los niñitos llegan a vomitar Sí, po. tosiendo. Sí, claro. Doctor, ¿puede ser que uno, por ejemplo, yo recuerdo hasta mis 25 no ser alérgica y de repente Sí. Ah, mira. Santiago. Yo Te era convertiste normal. en alérgica. yo era normal? Oh, Hasta ¿fuiste que- normal alguna Yo fui normal alguna vez, es verdad. Doctor, ¿y eso puede Estás pasar? diseñada para El Sí, Salvador. Sí, Ah, estoy diciendo. eso puede ser y es frecuente incluso que la gente de 30, 40, 50 años empiece a debutar con alergia. Ah, me Es que mira, han pasado, lo que pasa que, bueno, han pasado cosas distintas. La alergia, digamos, tú sabes que hace 150 años atrás la alergia era una rareza. El primer médico que la describió en Inglaterra le costó un montón encontrar 30 casos en Londres, pero le costó mucho. Y tuvo que convencer a sus colegas de que existía esta cuestión. ¿Ah? Y ahora en Londres ser 5 o 6 millones de personas con, o más con Cambió alergia. el ambiente también. Cambió el ambiente. Entonces, no es una cuestión que venga como de los genes. ¿Ah? No. Es que el ambiente cambió y por supuesto la genética habilita, pero la genética no era necesariamente tan patológica. La genética era una genética que obedecía a responder a otras cosas. La genética de la alergia es una genética que está preparada para responder contra los parásitos y otros bichos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay una irritación de la mucosa, hay un conflicto en la mucosa, que es la cosa que nos separa entre el medio ambiente y nosotros, en que nosotros estamos reconociendo que está un poco dañada, está agredida. Entonces estamos reconociendo cosas que deberíamos tratarlas como amigas, como el polen, los ácaros. Como enemigo. Lo estamos interpretando como si fueran un parásito. Ah. Y entonces, en estos 100 años, que en la milésima un segundo en la evolución, ¿cierto? No hemos logrado todavía que el sistema se adapte a este cambio que fue dramático. Compatibilizar. Doctor, ¿y es mito o realidad que los niños que han tomado leche materna les ayuda
con la alergia? Sí, se ha visto Ah, que la ¿verdad? leche materna tiene un montón de factores protectores para... Valió la ¿Viste? pena que los Te pechos se faltó, cayeran. Te faltó la leche Sí. Ah, sí, materna. a mí sí, pero a mi hijo yo le di. Sí, pues yo había escuchado muchas veces eso, Qué pero la heavy. verdad que no sí, sabía es si era o no. protector de infecciones, de un montón de cosas, y entre otras cosas, sí, tiene un efecto benéfico. Voy a empezar a tomar leche materna. Doctor, mucha gente nos pregunta dónde ubicarlo. Sí. Mira, para efectos de la consulta en el centro del alérgico y en el tema de investigación, que trabajo ahí con universidad y cosas en la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud. Ya, pero la gente está preguntando, imagino, para ir a verlo como consulta en el paciente, centro del claro. alérgico, ¿Dónde, sí. cómo Centro del es alérgico. Centro del Alérgico? ¿Tiene algún Instagram o algo? Sí, tiene un montón de cosas, Pero no y se lo tiene la sabe. página web, no... Ya, pero ah, centro para Ah, buscarlo, centro. No, en Las Condes y En cerca Las del Condes. Estado italiano. Centro alérgico, ¿así se Del llama? alérgico. Del alérgico. Sí. Sí. Porque el centro alérgico sería, pero aquí dice centro del Centro alérgico. Pro Alergia. Doctor, la última una pregunta. La alergia de rinitis, de moco, de tos, se trata con un medicamento y la piel es otro, ¿cierto? Cuando Es tengo... variable porque depende del tipo. En la piel hay un montón de cosas. Están las dermatitis, están las Exacto. urticarias, están varias cosas. Entonces, ahí dependiendo de lo que tenga. Las ronchas, ponte tú que son las urticarias, también se tratan con antihistamínicos. Pero, pero eso tiene que diagnosticarlo el dermatólogo o usted. Sí, ambos, Ah. los dos se dedican. En general, mira, cuando los médicos están súper perdidos, vaya al inmunólogo. Sí, confirmo. Y llegan de repente a unas cosas así, uno dice, ojalá esté a la altura. Claro. Porque todo lo raro, El sabe que soy inmunólogo. inmunológico. Oh, y encontrar horas más peludo. No, y además que hoy día se han puesto, pucha, desgraciadamente, no voy a decir de moda, pero se han visto muchas más enfermedades autoinmunes. Sí, sí, ¿Y también. eso lo ve usted, ¿no? Yo no veo eso, algunos inmunólogos se dedican un poco más a eso, pero Ya. en general los reumatólogos también se dedican. Mira. Ujú. En general, eso sí, hay una cuestión que se ha visto en términos generales, es que todo lo inflamatorio está en la base de la mayor parte de las De las enfermedades enfermedades. crónicas. Y eso tiene que ver mucho, como te Con la decía, con el medio ambiente. alimentación. Son funciones del organismo que están desadaptadas. O sea, muchas de estas cosas, incluso la diabetes 2, qué sé yo, no es que nacimos con el gen patológico o los genes, porque no son monogenéticas, patológicos, sino que eran funciones, era el cuerpo que funcionaban de determinada manera, usando muchos genes para funcionar, y que tú le cambiaste el medio ambiente, le cambiaste la dieta, le cambiaste los hábitos, y se generó ahí un desfase evolutivo, en que por eso que se han dado todas estas enfermedades crónicas, es una verdadera pandemia. ¿Mm? De hecho, cuando yo era chica, la inmunología ya existía. ¿Hace cuánto salió su especialidad? Sí, mira. Porque antes era como pediatra, traumatólogo, Sí, no había inmunólogo. va en evolución, es cierto. La inmunología empezó con los inmunólogos básicos primero, que estaban en la parte laboratorio. Claro. De ahí se empezaron a dar los inmunólogos clínicos, que primero se dedicaron básicamente a las inmunodeficiencias primarias, que son unas enfermedades muy importantes, que son tremendamente serias, digamos, que si un paciente con inmunodeficiencia primaria no se controla, pero son muy escasas por suerte. Y después los inmunólogos empezaron a derivar en los inmunoalergia, y de hecho en Europa yo estudié más bien alergología, o sea, hay toda una rama que hay muchos inmunólogos que se llaman más a la alergia, otros inmunorreumatólogos, Claro, hay pues. muchas Rama. áreas, muchas ramas. Doctor, Sí. ¿y a usted le gustan las conversaciones así cuando uno habla puras tonteras porque lo encuentro tan Es lo inteligente? Es lo mejor. Ahorita cuando veo un grupo de gente Eso, hablando, weas, oye, piensa, "Ay, estos fuera- son imbéciles, ¿o Sí, no?" pues, Yo no. debería estar en el laboratorio en este momento. esperando. Eso es lo que más regula el sistema inmune en la chacota. po. Hablar ¿Ah? tonteras. Ay, De todas doctor. maneras, ¿Y ¿eh? estudió en Europa usted? Sí, pues ¿qué Y te otro, pasa? otro ley. Ay, uno que estudió en Bellavista. Doctor, muchas Se gracias. Gracias a pasó. usted.